El día de hoy tenemos nuestra segunda sesión de 3 sesiones que vamos a tener. La otra la vamos a tener hasta enero, porque va a ser ya la antesala, la graduación. Ahorita te vamos a presentar cuál es la fecha, porque estás cordialmente invitado a esta ceremonia de graduación. Y bueno, pues el día de hoy tenemos a 2 alumnas, ¿sí? 2 mujeres de Dios que van a ser parte de este tiempo extraordinario. Y bueno, vamos a recibirlas ya sin más preámbulo. Vamos a recibir primeramente a una de las alumnas. Su nombre es Bernarda Sandoval, que pido un aplauso fuerte. Como se dan cuenta, trae porra. Trae porra, ¿verdad? Bien, muy bien, qué padre. Y bueno, vamos a recibir también, pido un aplauso bien fuerte para la alumna Jesua Juárez también. Pueden tomar su lugar. Bienvenidas, buenas noches. Les presento el auditorio aquí presencial y en Latinoamérica y el mundo, ¿verdad? Qué bendición tener este tiempo. Y quiero iniciar con algo bien especial. Quiero, antes de empezar este conversatorio, hoy traigo una Biblia, una edición de la Biblia. No te preocupes, no voy a vender Biblias, pero quiero resaltar algo importante, porque a lo mejor alguien puede decir eso, ¿por qué de ancla? ¿Qué significa eso? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Recuerdo que cuando iniciábamos el instituto, no estoy juzgando a esa persona, pero esta persona pensaba que era como una marisquería, ¿no? Y podemos, de alguna manera, si ignoramos el contexto histórico, darnos cuenta de que es algo, pues, que tiene que ver, ¿no? Esta de Biblia es muy especial para mí, ¿sabes por qué? Porque no sé si se alcanza a percibir, ¿sí? Esta Biblia es una edición que tiene como sello particular, es una Biblia de estudio. No voy a hablar de la Biblia en sí, pero quiero resaltar solamente cómo aún los editores pusieron un sello. No sé si alcanza a ver, ¿sí? Esta Biblia se llama la Biblia de estudio patrística, que es el resultado de los comentarios de los que se conocen como los padres de la iglesia del siglo I al siglo IV. En el Instituto Bíblico hablamos un poquito de ellos, de la patrística, así se le conoce. Y lo que quiero resaltar es esto, porque ellos decidieron que el emblema sea, no sé si se alcanza a ver, es una ancla. ¿Y sabes por qué? Porque está comprobado que uno de los primeros símbolos del cristianismo, algunos dicen que incluso fue antes, está dividida la opinión, fue antes del famoso pescadito. Tú sabes que bajo el Imperio Romano el cristianismo fue perseguido, fue así como que donde nos reunimos y toda esta historia, ¿verdad? Del pescadito que yo sé que conoces, el famoso ictus, ¿verdad? A veces pensamos que es el símbolo por excelencia del cristianismo. Pues te quiero decir que hay uno mucho más que se ha encontrado incluso en las tumbas de los primeros cristianos, que llevaban consigo este símbolo del ancla. Y en el próximo conversatorio voy a hablar un poquito más, ¿sabes? De todos los símbolos, de todas las connotaciones teológicas que tiene el ancla, porque no solamente está textual en las escrituras, sino que también es el ancla es una firme, voy a decirlo así, una alusión, y obviamente tengo que explicarla, de lo que sería la palabra de Dios, que también sería una alusión al Espíritu Santo, ¿sabías? También sería una alusión misma al mismo Señor Jesucristo. Todo eso y muchas cosas más es resumirlo como una ancla. Entonces, padrísimo. Y yo por ello, mira, ¿por qué dije todo este contexto? Porque bueno, no solo yo porto, no tengo nada en contra, no estoy haciendo dogma, por favor no me malinterpretes. Yo porto un ancla porque para mí simboliza todo eso, lo que te acabo de compartir y más. Yo quiero iniciar este conversatorio con un detalle para nuestras 2 graduandas. Quiero regalarles un ancla. ¿Saben? Más allá de lo que hoy vamos a hablar,
personalmente yo creo que para ustedes dos, Dios no se equivoca. Creo que, no quiero decir que para los otros graduandos no. Lo que pudieron vivir y experimentar en este tiempo, creo que es mucho más palpable que definitivamente hubo un ancla. Yo quiero darles a ustedes dos, si me permite su puño. Ya después ustedes se la acomodan, ¿no? Híjole, no, mejor ustedes se la colocan, pero vamos a darle un aplauso. Saben, no estoy haciendo una intención de promover fetiches, ¿no? Para nada, pero creo que a veces es bueno recordarnos, ¿verdad? Y quiero empezar con un versículo que creo que se ajusta perfectamente a cómo vamos a iniciar y el por qué estoy diciendo esto. Como la semana pasada hablábamos de un texto también muy ad hoc a nuestros primeros graduandos, hoy yo quiero también iniciar con una porción muy ad hoc de estas dos mujeres esforzadas y valientes que están llegando al final de una etapa, pero al principio de otra. Y se encuentra en la primera carta que el apóstol Pedro escribe, capítulo 1, versículos 3 en adelante. Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto, ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en Él, y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Podemos darle un aplauso al Señor por su palabra, una palabra que fue dirigida inicialmente a una iglesia que estaba siendo perseguida. A esta iglesia que históricamente podemos ubicar perfectamente a los que aventaban a los leones en el Coliseo Romano, a los creyentes que también eran colocados con brea o una especie de elemento que pudiese hacer combustión para que prendiera como una antorcha, y eran colocados para iluminar las calles de Roma. Así perseguían a los cristianos. Y estas dos mujeres, yo espero, es inevitable que no toquemos áreas sensibles. No es mi afán, ¿verdad?, hacerlas de una manera sentir mal, pero yo puedo ver en esta palabra cumplida en ustedes. Porque si algo las identifica a ustedes dos, es que en este tiempo ustedes fueron pasadas por fuego. Detrás de lo que hay en cada uno de nosotros hay una historia increíble donde Dios es el protagonista. Pero yo puedo ver a ustedes dos que no son las mismas de hace
4, 5 años, podemos decir más. Es decir, que hay una evidencia clara de cómo iniciaron y cómo hoy Dios, por la gracia de Dios, están terminando, porque en ese proceso ustedes experimentaron esto, una serie de pruebas que pusieron, voy a decirlo así, movieron todo en ustedes, estoy seguro. Pero hoy la fe de ustedes, como lo dijo el apóstol Pedro, es más preciosa que el oro, porque ha sido pulida. Y esa evidencia, como me encanta que dice que sin haber visto físicamente, ustedes lo aman. Y aunque ahora no lo vemos, seguimos creyendo en Él. Dios no es un concepto. Yo quiero iniciar con esto en esta noche. Muchas personas todavía piensan que Dios es un personaje de la mitología. Muchos todavía tal vez que van a ver este video piensan como, ¿a poco sí? ¿A poco sí eso de Dios? Y como que ¿a poco de verdad Dios cambia a las personas? ¿A poco sí Dios es real? ¿A poco? Y yo sé que ustedes, el mensaje que ustedes tienen en sí de lo que han experimentado es totalmente contundente para ver aún a aquel que se resiste a creer que Dios es real. Voy a decirlo así, ustedes tienen las pruebas en su mano de que Dios realmente fue visible en su vida a través de este proceso. Bienvenida, señora Berna, bienvenida, Jesua. Yo quisiera inicialmente preguntarles cómo están en este particular momento en su vida y si todo esto que acabo de decir realmente es una convicción de su corazón, y que yo sé que son varias preguntas, pero quisiera que ustedes también pudiesen, si ustedes lo ven así, pudiesen platicarnos. Digo, no estamos pidiendo detalles, pero si ustedes quieren externarlo, también lo pueden hacer. Adelante. Bueno, pues buenas noches a todos. Efectivamente, como decía Gabo, creo que en estos 6 años que entré al instituto han ocurrido pues muchas cosas en mi vida. Y también creo que no estaría aquí si no fuera por la gracia de Dios. No estaría de pie. Ocurrieron efectivamente muchas cosas que marcaron mi vida, que han marcado mi vida, que han marcado la vida de cada uno de mis hijos. Y por ende han marcado la vida de todas aquellas personas que se encuentran a mi alrededor y que de alguna manera han visto cómo Dios se ha movido, cómo Dios ha dado la fortaleza para poder seguir adelante, para estar de pie. Y pues aquí estamos. Sí, podemos darle un aplauso al Señor por adelante, Jesús. Hola, para los que no me conocen, soy Yesua, su servidora. Al pastor le encanta hacerme llorar. He tenido innumerables de consejería, siempre lloro, pero si lloro, no se asusten. Todo está bajo control. No es que Dios no sea bueno, sino que cuando lloro me doy cuenta, me maravillo del Dios que tenemos y por su gracia que hemos sido insertados en una genealogía que no nos correspondía y que de ese amor es del cual yo les puedo hablar a través de 3 años de los cuales he perdido a mi mamá y a mi hermano. Y ha sido un proceso muy difícil.
lo sigo sintiendo, pero Dios ha levantado mi cabeza y me he dado cuenta hacia atrás del Dios que tenemos. A Dios gracias que he podido conocerle y que me ha rodeado de gente correcta como es mi pastor y de familia tan hermosa como ustedes, porque ciencia cierta yo no me congregaba aquí, pero Dios me trajo aquí, me llenó de amor a través de ustedes. Y el haber perdido a mamá y a mi hermano fue el principio de un proceso. Después vinieron más problemas. Pero el pastor me decía, lo más fuerte ya pasó. Y si Dios te sacó de ahí, ¿de dónde más no te ha de sacar? Y eso me llena de mucha felicidad, de mucha esperanza, porque es cierto, si nosotros no nos anclamos en su palabra, las ideologías, las cartas universales o no lo sé, que nos ofrece el mundo, nos va a llevar a una dependencia a Él y el final de ese mundo es la muerte. Y los procesos no son para muerte, sino para vida y para que nuestra fe sea aprobada. Entonces, estoy feliz de que hoy por su gracia pueda estar aquí delante de ustedes, aún sí con un corazón sensible, pero no roto. Podemos darle un aplauso también al Señor por la vida de Jesús. Siempre el aplauso es inicial, ya ahorita ya no les voy a pedir que aplaudan, pero wow, ¿no? O sea, yo que conozco sus historias, que pude estar tal vez un poquito cerca de esas situaciones que yo sé que se dicen ahorita muy sencillas, muy simples, pero que en ese momento, ¿verdad? Era o te anclas o este mundo te va a arrasar. Y ahí quiero empezar, porque sí, no solo es un nombre y no solo es pensar que es para los navíos, ¿verdad? Que los barcos que no llevan anclas pues están condenados a naufragar. La vida del cristiano va a tener que pasar por diversas pruebas. La misma escritura, Santiago, en la epístola de Santiago, nos dice claramente que la fe tiene que ser puesta a prueba, porque una fe que no es puesta a prueba es una fe que no sirve. Y a veces eso hoy en día es un mensaje de escándalo para muchos creyentes, que se les ha vendido un mensaje de un cristianismo cero problemas, todo miel sobre hojuelas, cero complicaciones, cero esfuerzo, y que cuando se presenta una de las pruebas, muchas veces vuelven atrás. Algo que me impacta, por ejemplo, de una de las parábolas que el Señor Jesús habló dentro del Sermón del Monte, que hoy la conocemos como los 2 cimientos, que nos las enseñan, tú las has de recordar a lo mejor desde escuela dominical, de aquellos que construyeron sobre la roca y aquel que construyó sobre la arena. Pero si tú prestas atención, te vas a dar cuenta que las mismas adversidades que están en forma de alegoría, tipificando las pruebas como los vientos, las grandes tempestades, azotan no solo contra una de las casas, azotan contra las 2 casas. La única diferencia es el material con que construyeron cada una. Y aunque parece una parábola, una enseñanza muy simple, al día de hoy, ¿saben? Yo les puedo decir, sigo percibiendo cómo cada uno de nosotros sigue a veces decidiendo edificar en arena. ¿Qué va a pasar? Como lo dijo el Señor Jesús, su ruina será grande. Quiero iniciar preguntándoles en este conversatorio, precisamente en esa intención, porque vamos a empezar con las experiencias personales, aunque yo sé que esto era necesario abrirlo. ¿Qué ha sido para ustedes en esta primera instancia la palabra de Dios para ustedes?
Es decir, cómo ha tomado lugar este libro en sus vidas, en sus corazones. Yo siempre he dicho, este libro no es un libro cerrado, es cerrado para aquellos que lo quieren ver solamente como un manual de instrucción, ¿verdad? Es un manual sí, claro que lo es un manual, pero este libro es, ¿cuántos saben que es, voy a decirlo así, está vivo? ¿Verdad que sí? Porque es la palabra de Dios. Y cada vez, alguien lo dijo de una forma muy bonita, es el único libro donde su autor siempre está presente. Para ustedes, empezó con la señora Berna, ¿cómo ha cambiado tal vez su percepción y su acercamiento? Misma pregunta para Jefferson. ¿Cómo ha cambiado su acercamiento, su percepción a raíz que han tenido la oportunidad de estar, digamos, en un tiempo, porque ese es el objetivo del Instituto Bíblico, poderte presentar tal vez un panorama, no quiere decir que sea mayor o mejor, pero sí diferente del que a lo mejor muchas veces estamos acostumbrados en una reunión de domingo, en una reunión, ¿verdad? Donde a veces no se profundiza, ¿verdad? Por el tiempo, por muchas razones, pero que en estos escenarios sí se permite aún cuestionarnos, ¿verdad? Indagar y hacerle, voy a decirlo así, preguntas al autor que inspiró este libro. Bueno, primero que nada, creo que el tener un panorama más general de la palabra de Dios ha hecho en mi vida muchos cambios y creo que esos cambios han servido para hacerme más fuerte. Hace 6 años que se accidentó mi hijo, uno de mis hijos, y que yo le pedí a Dios que salvara su pierna. Yo recuerdo que yo le decía, Señor, dime si mi hijo va a volver a caminar. Y la verdad es que fue como un sueño en donde Dios me dijo que mi hijo iba a caminar. Me lo presentó caminando, pero nunca volteé a ver cómo caminaba. Yo solo lo miraba que se acercaba a mí. Después de batallar 2 años con mi hijo en cama, tuvieron que amputar su pierna. Y recuerdo que ese día que me dijeron que tenían que amputar su pierna, que ya no había nada que hacer, yo renegué de Dios. Me peleé con él. Y le dije que por qué me hacía eso si él me había dicho otra cosa. Y la verdad es que otro de mis hijos se acercó y me dice, llora, ma, grita, enójate si quieres, pero Dios sabe. Me dice, creo, ma, que Dios no iba por la pierna de Ulises, iba por su corazón. Y hoy veo a mi hijo aquí en esta iglesia sentado y entiendo perfectamente que iba por su corazón. Esto no quiere decir que Dios ha terminado de trabajar en su vida, pero yo veo que va trabajando muy aprisa en él y eso me regocija. Después tuve que pedir perdón, después tuve que decirle a Dios que me perdonara porque yo no entendía qué me estaba diciendo. El estar en un instituto me ha enseñado a refugiarme ahí, en ese libro y a entender muchas cosas que yo no entendía. Yo siempre creí que Dios en todo momento era un Dios de amor y solamente podíamos recibir de él amor. Y no es así. Dios también se ira. Y debemos entender que nosotros somos quienes provocamos su ira, porque nos da un camino
y nosotros somos quienes nos apartamos de ese camino. Entonces, de una o de otra manera, hoy he entendido que Dios te sacude y te dice por ahí no, pero es a su forma y a su tiempo. Entonces, me ha ayudado mucho a encontrar algunos significados de lo que Él quiere decirme. Me ha ayudado a confiar. Me ha ayudado a saber que después de cada tempestad brilla un sol hermoso. Gracias, señora Berna. Para mí la Biblia, gracias a Dios, desde cuna soy cristiana, nada más la cuna. Y nos enseñan desde la escuela dominical que esa es la palabra de Dios y que Dios es amor. Pero realmente todo desde niña, lo que me enseñan, lo voy a guardar en mi corazón y en mi mente. Y cuando venga el día de la tribulación es donde el Espíritu Santo nos va a hacer recordar todo lo que leímos, de qué estamos llenos. Y a lo mejor tristemente me doy cuenta que no son muchos versículos, pero que Dios pone los específicos. Y me doy cuenta que ahí hay un pañuelo, ahí hay felicidad, un abrazo, un regaño, corrección, pero que si pienso que soy la única por lo cual estoy pasando esa tribulación, un personaje, una historia similar a la mía ya ocurrió. Y tal vez no pase mi proceso exactamente, pero le comentaba al pastor, muchas veces en la tribulación queremos saber no el final, sino el proceso, porque el final es estar con Él. Entonces, ¿cuál es nuestra desesperación? El querer conocer el proceso. Y a través de la palabra podemos conocer el carácter de Cristo y cómo ser representantes de Él aquí en la tierra. En medio de la prueba y de la dificultad, lo que más quería cuidar era mi relación con Él, y había personas que me decían, no, tú sí reclámale a Dios, no, tú sí dile. No sé, puede ser válido para algunos, para mí no, porque yo jamás le he faltado el respeto a mis papás, y si no lo he hecho, mucho menos con mi Padre Celestial. Pero sí pedirle que nos mostrara cuál era su voluntad y que fuera estricto y un poco tajante conmigo, porque a veces queremos entender lo que nosotros queremos, no lo que realmente Él nos quiere mostrar. Y al menos yo a algunas personas les he podido compartir y le digo, tarde que temprano vas a conocer a Dios. Y te nutres ahorita o lo vas a conocer cuando realmente lo necesites. Gracias. Qué tremendo, de verdad que yo escucho todo lo que están comentando y yo puedo ver una profunda convicción de dónde proviene esa fortaleza. Yo las veo y cada vez que las veo, la verdad, a mí me bendice ver esa fortaleza. Sé de dónde viene, sé quién es que lo sustenta, pero aquí esta es la pregunta que quiero formular. Digo, sin el afán de señalar a nadie, pero a veces, no sé si ustedes pueden también percibirlo, es bien triste que muchas veces por situaciones menores y a veces son, digamos, voy a decirlo así, hasta ridículas, que muchas situaciones que hoy enfrentamos como creyentes, pues ya nos desaniman, ¿no? Y muchos terminan desertando, esa es la verdad. No solamente algún proceso en Dios, sino incluso muchos de la fe, ¿no? Y hoy hoy se habla de un término, generación de cristal, ¿no? Porque casi no les puedes decir o poner un poquito de presión porque inmediatamente se quiebra, ¿no? Y a veces yo puedo decirlo así,
hay un gran grupo de cristianos de cristal. Porque la primera pruebita, situación que enfrentan, se descabrajan. Y luego es triste, pero a veces yo veo, ¿y por qué no vas a, un ejemplo, servir? Es que me duele la cabeza. ¿Y por qué ya no vas a continuar tus estudios en el instituto? Es que hoy me dejaron mucha tarea. ¿No? Y entonces dices, digo, sin el afán de juzgar, pero dices, ese no es el papel del creyente. Y yo les quiero ver, o sea, con lo que ustedes han experimentado, parece un poquito fuerte la pregunta, pero ¿por qué no renunciaron ustedes? Porque estoy seguro que en algún momento dijeron, no, esto para allá. ¿Por qué no renunciaron? Porque aún en ese mensaje creo que nos va a ser útil para animar y a veces vernos, como dice, en el espejo y decir, Señor, lo que yo estoy pasando no se compara, ¿verdad? O sea, a veces, Señor, perdóname, al menos para mí, que aunque no lo crean, a veces también puedo llegar a quejarme. Porque las presiones ministeriales son muchas, porque las presiones que uno vive como ministro también son muchas. Pero ¿saben cuál ha sido uno de los constantes recordatorios? Ver a la iglesia perseguida. Aquí en esta casa tenemos un domingo de iglesia perseguida. ¿Y saben por qué? Porque nos hace reflexionar muchas veces, porque perdemos de vista lo que otros creyentes están enfrentando. Lo que ustedes enfrentaron no fue cualquier cosa. ¿Por qué no renunciaron? Bueno, la verdad es que yo sí pensé en renunciar. Yo inicié bien sabrosa, agarrando los dos, la currícula completa. Me llevé los martes y los jueves completo en el primer trimestre. Yo lo que quería era ocupar mi mente en otra cosa y no nada más en el problema que tenía con mi hijo en el hospital. Entonces, pues a mí no hubo quien me estuviera insistiendo que me inscribiera al instituto, sino más bien yo lo vi como un escape para ocupar mi mente en otras situaciones, como le comenté en un momento. Y fue así como entré al instituto. Y bueno, pues me llevé la currícula completa y era presencial, estábamos viniendo al instituto. Cuando se presentan los exámenes, ya los exámenes finales de todas las materias, me agarró la angustia, lejos de que me sirviera como un escape, me estalló una bomba, ¿no? O sea, fue una bomba. De verdad estaba haciendo unos cuestionarios y estudiando para el examen, los exámenes que iban a tener al otro día, y como a la 1, 2 de la mañana empecé con un dolor y un dolor y un dolor, y pues le avisé a mis hijos y me llevaron de emergencia al hospital. Estuve internada 9 días y me perdí mis exámenes. Ahí pude ver primeramente o nuevamente la mano de Dios, los milagros de Dios en mi vida. Porque en todo este proceso que hemos ido viviendo con el accidente de mi hijo, de verdad he visto cómo Dios se mueve. No ha terminado. Me diagnosticaron pancreatitis. Me acuerdo que me llevó Paco al hospital y a él le dieron el diagnóstico. Y él va y se acerca, y me acuerdo que yo vi su cara acongojada y solamente sobaba mi mano y me decía, ¿cómo te sientes, ma? Le digo, pues ya se me quitó el dolor.
Le digo, ¿y qué tengo? Y me dice, tienes pancreatitis. Y la verdad es que mi cerebro no lo captó, pues no entendí. Y lo único que se me ocurrió decirle fue, pues que me operen y que me lo quiten, que me quiten el páncreas y ya. Yo dije, pues yo creo que puedo andar así. Y se me queda mirando y se le ruedan sus lágrimas y me dice, ma, si te quitan tu páncreas te mueres. Estuve googleando, dice, y de 10 personas que les da pancreatitis, una se salva. Y ahí va otra vez mi lucha. Cuando él se sale, yo me puse a llorar y pues otra vez a pelearme. Y sí, soy bien peleonera. La verdad es que sí. Y le dije, no, Dios, no me puedes hacer esto. No me puedes llevar. Todavía no. Le digo, tú me prometiste que yo iba a ver caminar a mi hijo. Y mi hijo todavía no camina. Y si tú me llevas, ¿quién va a cuidar a mi hijo? ¿Quién lo va a ver? Pues estuve 9 días internada, me hicieron muchos estudios, muchos. Hubo el diagnóstico de 3 o 4 médicos y todos me dijeron que era pancreatitis. Cuando cumplí los 8 días de estar en el hospital, llegó el médico, entendí que era el jefe de la especialidad. Ya me preguntó cómo me sentía y todo, y pues llevaba muchos pasantes y les pregunta que cuál era mi diagnóstico y no, pues la señora está aquí porque tiene pancreatitis. Me empezó a revisar y todo, y ya le hicieron esto, pues sí, esto otro, sí, esto otro, sí. Y faltaba un estudio que él me pregunta, ¿le hicieron una endoscopia? Sí, es donde meten una camarita por la boca, ¿no? Y no me lo habían hecho. Entonces volví a entrar a quirófano, me hicieron esa endoscopia y al final Dios se volvió a manifestar porque el diagnóstico último que dio el médico fue que no tenía pancreatitis, que lo mío era una úlcera gástrica. Y finalmente yo nunca había padecido ni de agruras, ni de gastritis, y pues Dios obra, ¿no? Yo dije, wow, gracias Dios y perdóname otra vez, ¿no? Y pues volví a salir de eso y hice mis exámenes. No me convenció la verdad la calificación de un examen. Eso es algo pero no mío, ¿verdad? que No, voy no. a ir arrastrando creo que toda mi vida. Tuve la oportunidad de que me permitieran hacer mis exámenes y no me convenció la calificación de uno. De hecho, es la única calificación que creo que va a manchar ahí mi certificado. Y opté mi decisión fue dejar el instituto y enfocarme únicamente al problema que estaba viviendo mi hijo. Pero ahí viene lo otro también de que pues no puedes abandonar la escuela. O sea, la verdad es que yo creo que si no fuera por el instituto, mi Biblia siempre estaría cerrada. O sea, la mayoría del tiempo permanecería cerrada y quizá nada más abierta los domingos. Entonces, pues, me acuerdo que ahí sí fue un empujón tuyo y me dijiste, pues,
no deje la escuela, llévesela más tranquila, una sola asignatura, una materia, pero no lo deje. Y pues sí, también, pues Dios dice, ¿cómo crees ahora? Ahí vas, ¿no? Y volví, otra vez regresé, solamente dejé pasar un trimestre, al siguiente volví a ingresar efectivamente con una sola asignatura y de ahí me vine una, dos, después ya ya todo un día. ¿Y cómo terminó? Después terminé otra vez tomando toda Toda la con carga currícula completa. completa. Así es. Mi coco era también tomar clases en línea. Y yo decía, no, aunque sea escondidas, pero sí danos clase. Y no, a mí se me dificultaba. En tiempos de COVID, así Sí, es, así es. se me dificultaba mucho y después cuando ya le agarré el hilo le digo, ay no, presencial no, ahora vámonos todo en línea. Y pues aquí estamos, terminamos, gracias a Dios, para poder en unos días más graduarnos con el favor de Dios. Amén, qué padre. Jesús. Les voy a dar un poquito de contexto. El pastor nos dio un pequeño guión para que tuviéramos idea de lo que íbamos a hablar. Pero esto no venía en ese guión, a mí me dieron otro. Entonces, ahorita que escucho al pastor esa pregunta, digo, qué buena pregunta, porque no sé cómo terminó el instituto. Pues literal, gracias a Dios. Pero yo, desde que estaba estudiando en la universidad, hace poco tiempo, me inscribí al instituto porque yo desde pequeña siempre he tenido muy aferrado en mi mente y corazón el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida. Y yo si algo quería, pues era honrar a mis padres. Ellos estudiaron 2 institutos bíblicos y yo dije, yo también quiero estudiar. Entonces, he terminado uno y me falta otro. Pero yo iba metiendo de 2, de 1. Ahí el pastor no me podía decir, llévatela más leve, porque a mí al contrario me iba a decir, ¿no te inscribes otra? Pero a mitad, yo creo, de todo ese tiempo, pasa la tribulación, problemas, que de hecho era uno de mis mayores temores, y que se cumpliera, pues te queda en shock, porque pues te llegas a cuestionar que si todos tus temores entonces van a ser realidad. Realmente no es que se cumplan, sino es la voluntad de Dios, porque no le podía seguir dando la gloria a Satanás por lo que había pasado, y eso apenas aún Dios me lo reveló, ya después de 3 años. Y pasa el suceso, y yo sí le dije al pastor, ahí nos vemos, porque yo anémicamente, yo pensé que nunca me iba a levantar. Yo me preguntaba que si una persona perdía a otro ser amado, pues era uno a la vez, ¿no? Y yo perdí 2. Y muchas veces pensé en quitarme la vida, pero no somos cobardes, ni tampoco somos valientes por nuestra fuerza. Me tenía que nutrir. Y si algo tengo yo es que no tenía que olvidar, como me decía mi mamá, lo que empiezas, lo acabas. Y yo me inscribí antes. Y yo le decía a Satanás, no me vas a ganar, o sea, no puedes ganar. O sea, si el propósito de Dios es grande y tú lo ves aún más que yo, seguramente tú eres el que me quiere destruir. Tú quieres destruir ese propósito que Dios ha puesto en mi vida. Y dije, vamos a terminar. Al poco tiempo, creo que al mes, me fracturé el tobillo, cosa que jamás me había roto algo. Y
yo dije, me acuerdo que ese día le marqué al pastor y le dije, es que Dios me está dando hasta para llevar. O sea, primero me pasa eso, que anémicamente no estás bien y que aparte tengo que ver por mi hermano. Y después, físicamente, también me tira, por así decirlo. Y yo le dije, ¿qué quiere Dios de mí? Y lo único que quería era que yo le conociera cada vez más. No puedo hablar de un Dios grande si no tengo pruebas grandes. Y creo que la prueba que Dios me ha dado es basta. Y lo que hoy conozco de Él no es lo suficiente, pero de verdad estoy tan enamorada de Él y tan agradecida que necesito seguirle conociendo. Después de que me fracturé el pie, al medio año, igual me diagnosticaron piedras en la vesícula. Y el doctor, me acuerdo que fui y me dijo, operación. Y yo, no, espérate, o sea, Dios me mandó completa, déjame ver qué hago, ¿no? Porque sí, me querían llevar a urgencia y yo la verdad pensé en un Dios de milagros. Y me dijo, bueno, esto no tiene cura, de hecho no hay láser, no hay nada. Y tal vez fue un poco imprudente de mi parte, pero lo único que hice fue orar durante mucho tiempo. Soy una persona muy ansiosa, muy desesperada, y aún yo creo que eso Dios lo sabe, que tanto está tratando conmigo en esos tiempos, porque la sanidad no se dio ni de la noche a la mañana. Estuve mucho tiempo de rodillas, en donde no se hiciera su voluntad sino la mía, porque a lo mejor nuestra sanidad es con nuestros ojos terrenales, pero falta verlo con los ojos espirituales. Después me hice un ultrasonido como al año y ocurrió un milagro, porque ningún doctor decía que se podían quitar. Ya no tengo mi vesícula conmigo, pero durante todo ese proceso, la verdad, pues sí reprobé muchas materias, porque el pastor me decía, inscríbete, y con amor y con exhortación, porque él no me quería verme trunca, pero de verdad las fuerzas no me alcanzaban para hacer todo. Pero gracias por el corazón del pastor y de otros maestros que entendían mi situación, me decían, sí, pero entrega tus trabajos, sí, pero tienes que hacer esto. Entonces no nada más es de que sí porque eres buena onda, sino sí porque entendemos fuera de tiempo, pero entrégalos. Y los iba entregando y el pastor me iba mandando mi calificación no con 10, pero tampoco con 5. Entonces el cúmulo de eso hizo que hoy estuviera hoy acá, gracias a Dios, graduándome, cuando la verdad pensé que ya no lo iba a hacer. En el proceso Dios me recordó que tenía que honrar a mis padres, que el hecho de que estuvieran o no aquí en la tierra, yo tendría que seguir honrándolos. Y que tenemos que enfrentar a Satanás, porque no es un Satanás de cuernos de color rojo y cola, sino que Satanás es justamente esa persona que te quiere desanimar, esa persona que te quiere condenar, esa persona que te quiere quitar pues todo lo que Dios se ha mostrado a ti. Y entonces, si somos hijos de Dios, ¿por qué hemos de preocuparnos si Él sigue centrado en el trono? ¿Acaso no clamas al Dios que cabalga en los cielos? Y la verdad es que yo leía muchos salmos y yo decía, pero no oro ni tan bonito como el rey David. O sea, él parece que soy yo, porque hasta él dice más explícitamente lo que realmente pueda sentir. Y en mi oración le digo, bueno, no oro como el rey David, no es mucho, pero es un trabajo honesto. Entonces, por su gloria, su gracia y su amor, hoy puedo concluir. Wow, gracias a Dios. Sí, esos aplausos son espontáneos.
Nada más que empiezo a preocuparme porque a lo mejor alguien que nos esté viendo puede decir, todo eso pasa detrás del instituto. No quiero yo, ¿verdad? Bueno, vamos a pegarnos al guión, como dijo Jesús, porque tienen que salir las cosas bonitas. Nos hubiera ¿verdad? separado una, porque si no sí se van a espantar de que las dos. Pero hay muchas cosas, yo creo que sí hay que decirlo, pero a fin de cuentas creo que es un fruto bueno, ¿verdad? Es un fruto que da gloria a Dios, porque detrás de eso hay gozo, ¿cierto? Hay alegría de lo que el Señor ha hecho, y yo soy el primero en regocijarme porque de verdad yo siempre digo, hay una asignatura en el instituto que no son los exámenes físicos, y esa asignatura se llama el quebrantamiento, y es de particular de Dios. Dios es el maestro, y todos los que hemos podido ver que definitivamente el Señor quiere usar nuestras vidas, necesitamos pasar por esa escuela del quebrantamiento. Y eso pues lo quiero resaltar porque sin duda ustedes no se han preparado, porque van a ser parte, digamos, de un área inoperante. No, yo creo que Dios va a usar todo lo que ustedes han podido vivir, experimentar, porque va a ser útil en sus manos, porque otros lo necesitan. Porque otros tal vez no se van a identificar con ninguna otra situación más lo que ustedes pudieron vivir y experimentar de Dios. Y ese mensaje que está intrínseco en ustedes va a hablar mucho más. Yo quiero preguntarles, ¿qué es lo que viene? ¿Cuál es el compromiso que ustedes pueden decirle al Señor? ¿Qué viene después de esto? ¿Cómo se visualizan los próximos meses, los próximos años, puntualmente en la asignatura de lo que Dios quiere para ustedes? Yo creo que lo que Dios quiere, por lo menos para mí, es que llegue a la meta. Y bueno, estamos corriendo la carrera ciertamente, salvando obstáculos, porque esta es una carrera de obstáculos. Pero sinceramente creo que todo esto que he vivido desde que yo empecé a conocer de Dios ha sido más como más ligero cuando descanso en Él. Entonces no puedo dar marcha atrás sobre lo que estoy haciendo. Entonces hubo materias que realmente marcaron mi vida. Conocer, por ejemplo, la vida del rey David, pues siempre ha habido una Biblia en casa, quizá no una Biblia cristiana, pero sí una Biblia católica, que la verdad nunca había abierto, y que además ahora que estoy en el instituto, que estuve en el instituto, en una materia tuve que abrir esa Biblia para compararla. ¿Nos puede decir qué materia, incluso para crear expectativas? ¿Sí? En el canon bíblico. Canon bíblico, exacto. Y bueno, el ir comparando, híjole, así se va uno para atrás, porque de repente pues encuentras con que hay libros que aquí no aparecen, y luego dices, a ver, ¿y por qué este libro no está ahí? Y luego mil situaciones, ¿no? Que pues más bien quienes nos escuchan, pues los invitamos para que se inscriban, sí. Y puedan despejar tantas dudas que vienen marcadas en nosotros desde siempre, ¿no? No terminamos de aprender, obviamente. Yo no he terminado, quizá un ciclo, estoy llegando a culminar un ciclo, pero no quiere decir, vuelvo a repetir, que terminé la carrera. Yo quiero un día encontrar la puerta para poder compartir
mi coco, cuando estuve en el instituto, era de verdad, ahí sí no dormí como 8 días, cuando Es pues, para animar, no para... cuando me dijiste también híjole, tenía que predicar y yo le dije, no, Dios, ¿cómo yo jamás he estado al frente y cómo voy a predicar? ¿Qué voy a decir? Y de verdad, en esos días yo me acuerdo que tuve que ir a unos asuntos a Puebla, iba en la micro y yo iba con mi cabeza así que voy a predicar y qué voy a decir y luego, ay no, el tema, ¿qué tema? ¿Sobre qué? Y yo le preguntaba a Dios, ¿qué les voy a decir? O sea, yo no admiro a los predicadores, de verdad. ¿Qué le puede decir a los hermanos que acostumbran dormirse en las predicaciones? Digo, ya que sabes lo que se vive, está atrás de alguien que predica. Pues la verdad es que cada prédica es un aprender, es una sacudida que Dios nos da. Y de verdad, a mí el tema para mi predicación me fue revelado en esa micro. Wow. En serio, no me preguntaste de dónde había sacado el tema, ¿verdad? Pero hoy te vas a enterar que sí fue revelado en esa micro. Y fue viendo un TikTok. Y ver algo que es bueno siempre recordar es el impacto que tiene ese imán. Y yo recuerdo perfectamente lo que predicó. Yo también, porque además de la clase, me vino otra temblorina cuando me dijiste, y fue seleccionada para que predique para la iglesia. Y yo, ay, no. O sea, como que con los alumnos, pues era, yo aunque eran los nervios, pero lo sentía más pianito, ¿no? Pero de repente pararme aquí para predicar a la congregación y sí, es que no me puedo quedar con la duda, tampoco yo me quiero quedar con la duda de qué pasó, porque sí recuerdo también el tema del cual hablé, que fueron las siete coronas, y en la clase cuando prediqué no di las 7, el tiempo no me permitió llegar, y bueno, pues me paré aquí y prediqué para la iglesia y la verdad es que cuando terminé, wow, me sentí ligerita, como que todo había fluido así y yo dije, wow, qué grande es Dios. Jamás me imaginé que iba a quedarme aquí parada. Yo dije, ahí voy a azotar. Ya nada más si me ven que me caigo me levantan. Pero no, sí lo hice y creo que lo hice con el corazón que Dios puso en mí en esos momentos y pues a seguir. Gracias. Gesa, tú también fuiste seleccionada de esa camada de predicadoras que viene para ti, y platícanos también un poquito qué hay detrás de una preparación para una predicación. Digo, porque a veces se puede uno imaginar, ¿no? Como siempre he dicho, no es lo mismo ver los toros, ¿verdad? De lejos, ¿verdad? Al pararte, ¿verdad? Y decir, ay, no sabía que todo eso está detrás de una predicación. La verdad que yo aún no conozco mi llamado al 100%, pero Dios me ha ido revelando que lo que le conozco o lo que me ha permitido conocerle no es para que me lo quede callada. Si yo pienso que he sufrido, yo creo que hay más que han sufrido aún mayor que yo. O tal vez en una generación de cristal que piensan que han sufrido y no lo han hecho. Entonces, me gustaría, como lo comenté en una consejería, predicar. Sin embargo, donde tengamos que servir en nuestro diario vivir,
ser representantes de Cristo. Y hablar de esa manera de lo que hemos conocido en el instituto, ya sea en una consejería o ya sea en una ética en el trabajo, o cuando el pastor diga te toca predicar. Como en esa clase me acuerdo que la evaluación era hermenéutica. ¿Homilética? Bueno, yo me acuerdo de hermenéutica. Está muy relacionada porque una es interpretar Interpretación. y otra es exponer. Bueno, pero en homilética usamos la hermenéutica, que es la interpretación de las escrituras de manera correcta. Hacer una exégesis y una eisegesis. La exégesis es sacar el significado correcto de ese versículo para poder exponerlo. Y una eisegesis es insertar lo que yo quiero decir a ese versículo para que encaje y podamos dar de bibliazos a gusto. Que muchos hacen y que Sí. no es correcto. Exacto. Y de hecho, eso aprendí del instituto, que cuando alguien quisiera darnos de bibliazos o escudriñarnos o exhortarnos o decirnos, o sea, tranquilo, no va así, ni Dios dijo eso. Entonces, pero muchas veces por desconocerlo, nos dejamos y hasta nos incomodamos y nos hacen sentir mal y nos hacen apartarnos de tal vez del propósito de Dios. Sí, como es nadie escarmenta en cabeza ajena, yo aprendí a valorar muchísimo aquel expositor, predicador, que se para aquí enfrente, porque es una preparación. Digo, nosotros creo que nos dieron 2 meses. Los pastores tienen una semana 3 días. o menos. Y yo también le preguntaba a Dios, ¿de qué vamos a hablar? Porque nada me checa, ¿no? O sea, es como, Dios, yo soy muy rebelde, yo no soy buena, yo tengo muchas áreas de oportunidad, ¿de qué voy a hablar? Y me dijo, justo de tu mayor imperfección, que es la preocupación. Y eso más que para futuros pastores, que son mis compañeros, fue para mí, porque recuerdo que mi versículo base es: no te preocupes por nada, sino en cambio ora por todo y pídele a Dios lo que necesitas. Y si las aves no han de preocuparse por lo que han de comer, ¿por qué yo sí? ¿Por qué me menosprecio? ¿Acaso no es suficiente la sangre de Cristo que por mis pecados? O sea, Él me compró a ese precio, ¿por qué no me valoro? Y de eso hablé, del virus de la preocupación, porque estaba súper infectada yo. Y me dio la cura, que fueron estos versículos, y la verdad es que he pasado por procesos muy difíciles, de mucha angustia, desde que tomé de manera profesional 2 negocios que no desconocía en su totalidad, pero que pues que sí es una gran responsabilidad. Después pues cuidar a un niño, porque yo soy joven, entonces dices, un niño cuidando a otro niño, o sea, Dios ayúdame. Y después preparar un versículo, digo, una prédica de verdad de lo que pues más te incomoda, es donde yo siento que me corrigió con amor y me mostró de lo mucho que Él es, de lo mucho que Él nos ama. Y pues ese día igual yo quería hablar de la manera en la como lo había conocido. Entonces expuse a mis compañeros y todo salió más o menos bien desde mi percepción, porque dice el pastor que me exijo un poco. Y yo le dije a Dios, no, perdóname, no lo hice bien, te prometo que cuando me des otra oportunidad, yo le voy a echar ganas. Y ya, lloré. Y que Dios me contesta como al otro día, oye, el pastor me dice, oye, Jesús, vas a predicar enfrente de la iglesia. Y yo, ay Dios, ¿por qué no contestas tan rápido? O sea, ¿por qué no? Cuando yo quiero, ¿no? Entonces me tocó volver a predicar enfrente de la iglesia y como dice la señora Berna, pues no es lo mismo
frente a compañeros que tienen la confianza, que a una iglesia, aparte es una gran responsabilidad, y pues yo le agradezco al pastor por su gran corazón que pone cada vez que está enfrente. Vamos terminando este tiempo. Familia, ¿están siendo bendecidos? ¿Sí? ¿Edificados? Hay muchas ¿Sí se cosas. van a inscribir o no? Sí, por favor. Por favor, porque si no me los van a volver a poner. Aclaro, este conversatorio es para animar. Ok. No, yo creo que el no decir esto, no, daríamos una representación muy irreal de lo que es, ¿verdad? Porque sí, Dios es bueno, es increíble, pero muchas veces nosotros somos lo que entorpecemos, ¿no? El proceso por estar tan, voy a decirlo así, iba a tomar el ejemplo de Babilonia, porque creo que ese es el vino de Babilonia. No quiero predicar, pero cuando tú ves el libro de Daniel te das cuenta que lo que entorpecía todo lo que Dios quería hacer era que estas personas que venían de otra nación se conformaran a todo lo que Babilonia ofrecía. Babilonia es una tipificación del mundo. Y hoy si tenemos situaciones tal vez en la vida en nuestras otras que Dios nos ha mostrado y que no queremos tomar, es porque, voy a decirlo así, estamos tan familiarizados con este mundo. Amamos mucho este mundo. Y el desarraigarnos de este mundo, a veces, ¿verdad? No muchos. Daniel fue por eso tenemos un ejemplo tan claro, porque es posible salir de Babilonia aún estando en Babilonia. Reflexión y consejo final. Si pudiesen volver a empezar, imagínense que tienen la oportunidad de volver a empezar. ¿Qué cambiarían? ¿Cambiarían todo esto que nos platicaron? ¿Qué pregunta? ¿Qué harían diferente? Y a la vez, ¿qué consejo les dan a toda la iglesia, a todo el auditorio, que otra vez sabe que debe de estar aquí, pero que se resiste a no creerle a Dios? Bueno, primero que nada creo que yo no cambiaría nada. Bueno, sí, algo, mis reclamos, nada más mis reclamos, pero creo que lo demás no. Hoy estoy completamente convencida de que cuando yo le predico a alguien y veo que ni me pela, no me desanima. No me desanima porque en mi familia tengo un hermano que es pastor y toda mi familia es cristiana, mucho antes que yo. Yo era la única que no. Me resistía y decía no. La oveja negra. Sí. Y siempre me rebelé. Son muchas las situaciones, ¿no? Por el hecho de que yo me resistía. Entiendo hoy que no era mi momento. No era mi momento porque sí escuché de la palabra. Llegué a ir a algunas iglesias como invitada y por ejemplo, dentro de esas invitaciones, pues iba a la escuelita bíblica, sí me sé algunos coritos de esos que ponían en aquella época. Sí, ya estoy viejita, pero todavía me acuerdo. Y después,
cuando tuve mi encuentro con Dios, entendí que yo no debo aflojar cada vez que tenga la oportunidad de predicarle a alguien, de hablarle de Dios, debo hacerlo. Hoy tengo más bases, gracias al instituto, porque entiendo muchas más cosas, como esa que yo creí que Dios era un Dios totalmente de amor. Y alguna vez cuando yo decía, es que Dios te puso en esa situación, me decían, es que entonces no amamos el mismo Dios. Dice, el Dios que yo amo, me dijo alguien de mis hijos, el Dios que yo amo es un Dios de amor. Y entonces el Dios que tú amas es un Dios de odios, es un Dios de venganzas. Pero hoy que cursé este tiempo en el instituto, aprendí a que si se vuelve a presentar una pregunta así de que entonces no amamos el mismo Dios, sí amamos el mismo, solamente que yo hoy veo todos los lados que tiene Dios y efectivamente es un Dios de amor, es un Dios perdonador, porque basta saber de dónde me sacó. Y sobre todo, vuelvo a repetir, por más que le prediquemos alguna palabra, si no es su momento, si no es su tiempo, no va a acercarse a Dios. Dios tiene sus tiempos, Dios tiene sus momentos, y confío plenamente en Dios que llegará el momento que toque los corazones de cada uno de mis hijos, primeramente, y que me permita mirarlos congregándose, amando a Dios y alabándolo. Y de verdad el pertenecer a un instituto abre muchos panoramas, aclara muchísimas situaciones que a veces en nuestro haber, en nuestra vida, están mal y bueno, pues hoy estamos aquí gracias a Dios y yo quiero decirles que aquí pertenecer a un instituto no es por edad, es por convicción. Si tú quieres saber más de Dios, de la palabra de Dios, porque eso es lo que nos abren el panorama, pues inscríbete. A lo mejor solos no podemos, yo quizás sola no lo hubiese hecho. Entonces necesitaba esa ayuda y bueno, pues Dios pone los medios. Y hoy estamos aquí, repito, no concluida la carrera, pero sí saltando otro obstáculo más. Amén. Gracias, señora Berna. Adelante, Jesús, contigo terminamos. Pasa de mí esta copa amarga, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Muchas veces, gritando, le dije eso a Dios. Si tuviera que volver a empezar, lo haría, porque, como les comenté, nací en una familia cristiana, pero no fue hasta los 25 años que tuve un encuentro con Dios. Y si ese era el medio, gloria a Dios. Humanamente, me han dicho personas que no es posible. Humanamente no es posible. Muchos problemas a los que nos vamos a enfrentar allá afuera, desilusiones, ideologías, no son posibles con nuestras fuerzas. Necesitamos obtener conocimiento, pero no de innovaciones, tecnología, ciencia y demás. Aún la ciencia se basa en la Biblia y nosotros la tenemos al alcance a diferencia de otras naciones. Somos privilegiados y creo que no nos hemos dado cuenta de eso, que hoy en la noche puedo entrar a mi habitación sin temor a que caiga alguna bomba o que entre algún ejército por ser perseguida por el Evangelio y buscar a Dios sin necesidad de ningún intercesor como antes lo era. No lo hemos valorado lo suficiente. Busquemos el reino y no sus añadiduras. Todo esto sí ha sido
aprendido tras un proceso, pero también ha sido con ayuda de nuestros pastores, de los pastores que se encuentran en el instituto, de el canon bíblico, de conocer la historia que nos antecede, de que hoy podemos tener una Biblia al español, su historia, de saber cuáles son los libros históricos, de sabiduría, etcétera. Y que de verdad que como cristianos, que si no nos sabemos los libros de la Biblia, estamos muy mal. Yo era parte de ellos, pero que nos exhorta a no dejar la carrera, sino a perfeccionarla. Y que con ayuda de personas preparadas y cultas en el tema, y de verdad que no menospreciemos lo que tengamos en casa. Tenemos a un pastor como director preparado, y que él abre su corazón y su conocimiento que nos los da tan digerible, porque de verdad que también leer la Biblia y no entenderla tampoco es válida. No es leer por leerla, sino es de verdad meditar en ella y darnos cuenta que su palabra realmente es más dulce que la miel y más pura que el oro. No podemos quedarnos callados ante estos tiempos, iglesia. Yo de verdad les animo muchísimo a inscribirse. Es de las mejores inversiones y decisiones que puedan tomar en la vida. No esperemos, porque no los quiero desanimar, es para animarlos, pero van a tener pruebas. Y es mejor que tengamos una base firme para levantarnos para la gloria de Dios. Amén. Que tengamos un ancla. Es mejor tener un ancla. Dile al que está a tu lado, es mejor tener un ancla. Díselo, es mejor tener un ancla. Vamos a ponernos en pie. Le podemos dar un aplauso bien fuerte al Señor por la vida de estas dos mujeres esforzadas y valientes. Gracias por compartirnos y abrirnos su corazón. Solo queremos invitarte porque ya tenemos precisamente el nombre que han escogido esta generación. Se titula Obreros a su mies, y te queremos invitar para la graduación este 11 de enero a las 19 horas en el Auditorio de Creación y Vida de San Martín. Ahí nos esperamos. Recordarte, nos falta un conversatorio más que lo tendremos el 8 de enero para que puedas asistir. 3 alumnos más que se gradúan van a estar aquí con nosotros y vamos a terminar este tiempo.